Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es sábado de Fórmula Inmobiliaria. Es sábado 8 de septiembre del 2018. Estoy transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Fórmula Querétaro, aquí en esta hermosa ciudad que amaneció hoy nublado. Por donde yo vivo estaba con muchísima neblina cuando salí para acá. Está nublado, pero está muy rico porque no hace tanto frío, así que es día para que salgan a pasear. Todas esas personas que dicen que hace mucho calor, que qué horror, que parecemos que estamos en el desierto y demás, es el momento para que salgan a pasear sin ese sol que a veces quema muchísimo. Pero bueno, es el momento para que salgan, disfruten de esta ciudad que es muy linda, que vayan al centro, conozcan otros lugares para que vayan y visiten y estar contentos. Así es que aprovechen a todas esas personas que les gusta que estén los días nublados. Hoy así amaneció. De todos modos es un día bastante lindo. Y aquí en este programa pues también tenemos un programa muy dinámico, muy padre. Estar en la cabina de aquí de Radio Fórmula, el ingeniero Alejandro Curiel, y vamos a conversar todo con él acerca de la protección de equipos de la red eléctrica, para que si ustedes tienen duda o si quieren hacer algún tipo de pregunta, nos llamen aquí al 3-400-500, es nuestro teléfono en cabina, y Emita nos va a hacer el favor de contestar. Aquí está Emita bien puesta desde temprano, así es que aquí vamos a estar. Ya saben, nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como As Inmobiliario, al igual que en Twitter, y te recordamos que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, también se llama As Inmobiliario. Ahí están todos los videos de todos los sábados para que tú los puedas volver a escuchar, los puedas ver, si quieres con un teléfono o algo que se te haya ido o quieres volver a escuchar la información, nos encuentras ahí en nuestro canal de YouTube para que estar en comunicación y estar en contacto con nosotros todo el tiempo. Así es que aquí vamos a estar hablando también de acerca de lo que es el contrato de arrendamiento. También te diremos cómo funciona una casa pasiva, en la sección de ecología. Y va a estar muy interesante para que me acompañes toda esta hora de transmisión aquí en Fórmula Inmobiliaria. Y bueno, ¿qué es un contrato de arrendamiento? Es un acuerdo formal entre el arrendador y el arrendatario, donde el arrendador cede el uso y disfrute del inmueble y el arrendatario, a cambio de una renta, a cambio de un dinero y sujeto a una serie de condiciones legales, pues le da ese derecho, ¿no? Entonces tienen que establecer con claridad este contrato. Es un paso muy importante, obviamente, luego de encontrar el inmueble de tus sueños, porque ya lo encontraste y estás contento con vivir en ese lugar, pero tienes que saber que un contrato de arrendamiento es importante que quede claro todo para rentar tu propiedad, ¿no? Luego, ¿cuál es la información básica que tiene que tener un contrato de arrendamiento? El documento debe constar, primeramente, es el lugar donde se está haciendo este contrato, la fecha. Es muy importante definir cuándo y dónde se revisa y se firma el contrato. Los datos personales, obviamente, cada persona que tiene que decir todo el nombre completo, los datos personales, la información básica del arrendador y del arrendatario, y el fiador. Aquí tiene que haber un fiador en caso de que así se corresponda, ¿no? En caso de que lo pidan. La información también tiene que ser de la propiedad, la dirección, las características, el valor de la vivienda, si es el local comercial o terreno, casa, habitación o departamento, ¿no? La duración del contrato. Debe de constar la fecha de inicio, la fecha de la validez del que sea fijada libremente entre las partes, ya sea 1 año, 2 años, 5, los años que sean o menos. Por meses también se puede hacer contrato de arrendamiento para que tú puedas
tener algo que te avale que estás dando a que vivan o que usen esa propiedad a cambio de un monto. El valor y la revisión de la renta. Según el acuerdo, una de las partes del contrato de este arrendamiento, se debe de definir tanto la renta a pagar como las variaciones del precio del alquiler de un año a otro. Por ejemplo, si tú haces un contrato de un año, bueno, pues ya se termina ese contrato, y si quieres renovarlo, pues es diferente el costo de la renta. Ahora, si haces un contrato de 2 años o de 3 años, también puedes estipular que se va a aumentar la renta cada año, se va a aumentar, pues normalmente se pone en base a la inflación, ¿no? Entonces se aumenta el costo de la renta. Esto se acuerda entre todas las partes. El contrato se tiene que definir qué monto se va a pagar y con esa variación de precio entre un año y otro, ¿no? El valor de la fianza. Estas personas, aquí es muy importante, hablábamos ya la semana pasada o la antepasada con una persona que es muy complicado a veces, una persona aquí en Querétaro que tenga un aval, que viva también aquí en Querétaro. Entonces se utiliza la fianza. Cuando no tienes una persona que te avale, entonces sacas una fianza. El valor de la fianza debe constar la cantidad que se requiera como depósito, que será devuelta al final del acuerdo. Esto es muy importante porque si tienes que contratar a alguien diferente para hacer esto de la fianza, ¿no? Y después la firma. Para cerrar ese pacto, ese contrato, se necesita forzosamente la firma tanto del arrendador, del arrendatario, del fiador. Esto es muy importante porque al final del día lo tenemos que hacer así. Y normalmente se firman todas las hojas para que no tengas ningún problema. Todas las hojas van firmadas y ya para que no se pueda cambiar una hoja. Y aquí dice en el contrato que esto y esto y esto. No, todas las hojas deben de ir firmadas para que no haya ningún problema. Luego, las declaraciones del contrato del arrendamiento debe de incluir algunos puntos. Por ejemplo, el arrendador declara que es el dueño de la propiedad y que legalmente puede llevar a cabo esta operación. Esto es muy importante. Solo el dueño de la propiedad puede arrendar. Ahora, sí hay veces que hay personas que tienen, no sé, a lo mejor propiedades en otro lugar donde no viven y tienen un poder notarial en donde les dan ese poder a una persona que administra o una empresa que administra para poder hacer esta transacción, pero necesita tener ese poder. Entonces, todo esto porque que está legalmente facultado para dar el arrendamiento del inmueble y en los términos y condiciones establecidos con este contrato. El compromiso y la capacidad del arrendatario debe de cumplir con estas condiciones, que tiene la facultad suficiente y bastante para obligarse en términos del presente contrato, así como los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas del mismo, los cuales pues obtienen actividades lícitas. Esto también es importante porque ese dinero que te van a dar por la renta tiene que provenir de un trabajo o de algo que no sea ilícito. Luego el fiador tiene que declarar que cuenta con un inmueble y que es capaz de actuar como garantía del arrendatario. La fianza es muy importante, ya la habíamos platicado acá. Hay muchos tipos de fianza con muchos tipos de montos dependiendo del lugar, ¿no? Y bueno, hay unas cláusulas que tienen los contratos de arrendamiento. Además del contrato cuenta una serie de cláusulas sobre el objeto, la renta, el depósito, la garantía, la vigencia, todo el uso de suelo, los servicios, la cesión de derechos, la terminación y recesión del acuerdo. Algunas de estas cláusulas te las voy aquí en Fórmula Inmobiliaria, te las digo, que es la renta a pagar por adelantado por el alquiler del inmueble, los plazos para pagar la renta en caso de mes, por ejemplo, dentro de los primeros 10 días. Hay personas que dicen, oye, yo te doy a la quincena. Ah, bueno, no hay problema, mientras todos se pongan de acuerdo. Entonces, a partir del día 15,
de cada mes y tienes 5 días o 10 días, lo que tú quieras darle a la persona para pagar la renta, las posibles causas de rescindir el contrato de arrendamiento. También hay que poner, pues, en dado caso de que yo quiera ya no seguir con este contrato, hay una penalización, ahí se escribe cuál es, la cantidad y las condiciones del depósito que se entrega a la hora de firmar el acuerdo, y se define para qué puede ser utilizado el inmueble. Esto es muy importante porque si es una casa habitación se tiene que utilizar nada más como casa habitación. Si es un lote, a lo mejor puedes hacerlo como un estacionamiento, se me ocurre, o si es un inmueble que puede ser utilizado para empresas, para oficina. Todo eso se tiene que estipular por escrito cuál es el uso que se le va a dar a ese inmueble. Obviamente, la posibilidad de subarrendar la propiedad, en dado caso de que así se desee, las sustancias u objetos que no se pueden almacenar en la vivienda, porque bueno, hay personas que se dedican a hacer algunos, no sé, tipo laboratorios o mezclas y demás, pues eso tiene que venir en el contrato, que si se puede o no se puede. ¿Qué ocurre si el contrato termina anticipadamente? También ahí tienes que ponerlo, y las responsabilidades y obligaciones que tiene el fiador. Entonces, todos estos puntos son muy importantes que queden como cláusulas. Tú ya le vas poniendo qué es los montos, las fechas y demás, ¿no? Hay muchos tipos de arrendamiento, cada contrato de arrendamiento de vivienda o de casa. Estas pues tienen sus variaciones dependiendo de las características que se ofrezca, y es importante que ambas partes tengan claro cuáles son las obligaciones y derechos que los cuentan. Por otro lado, en el caso de los contratos de arrendamiento de local, comercial o terreno, se debe de definir para qué tipo de actividad es apto el espacio y detallar una de las posibilidades teniendo en cuenta la normativa de la ciudad en la que estés rentando. Y en este caso, pues también se deberá definir quién será se hará cargo del seguro, si es posible realizar reformas, etcétera, etcétera. A veces te rentan un local en donde te lo rentan como obra gris. Entonces tú le tienes que hacer todas las modificaciones dependiendo de lo que tú necesites para tu local, para tu giro. Entonces todo ese tipo de mejoras tiene que estar estipulado en el contrato. Y bueno, hay machotes, obviamente, que tú los puedes encontrar en internet, los puedes encontrar en varios lugares. Recuerda que nosotros tenemos un blog que se llama As Inmobiliario, lo encuentras asinmobiliario.com. Ahí también te vamos a poner pues también una idea básica de lo que es un contrato de arrendamiento para que te metas durante la semana y puedas encontrar algo así. Recuerda también que te debes de acercar a los profesionales para que te informen muy bien acerca del arrendamiento. Bueno, pues yo me voy a un corte comercial. De regreso vamos a tener aquí en la cabina al ingeniero Alejandro Curiel, que nos va a hablar acerca de todo este tema de la electricidad para tus aparatos. Yo soy Lizeth del Valle y regresamos con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria y ya está aquí con nosotros en la cabina el ingeniero Alejandro Curiel de la empresa Iluminled. Y vamos a platicar acerca de este tema, Alex, que es de todo lo que es la energía eléctrica que afecta a nuestros aparatos, ¿no? Así es. Hola, buenos días. Buenos días, te acercas. Bueno, pues traemos el tema del día. Ajá. ¿Qué tal la lluviecita de anoche, no? Ay, no, bueno. Digo, se fue la luz en muchos lugares. Exactamente. Entonces vamos a hablar de un tema que va con eso, ¿no? Uh-huh. Lo que normalmente se conoce como picos de voltaje o transitorios de la red. Ajá. Es lo que sucede cuando ocurre un apagón o cuando entra un motor del vecino o tu secadora y se baja la luz y después se vuelve a subir, ¿no? Claro.
Esto pues daña bastante los equipos electrónicos que son muy sensibles. En estas épocas en donde pues ya todo es electrónico, ya no es eléctrico, se vuelven cada vez más sensibles los aparatos, ¿no? Electrodomésticos como licuadoras, cosas así de bobinas o de motores, pues pueden soportar un poquito más, pero refrigeradores que después de una descarga eléctrica... Ya no los hacen como antes, ¿eh? Yo me acuerdo que mis papás tenían su refrigerador que lo cambiaron, nada más porque como que Ya les estaba fuera de estuvimos, moda. les dijimos, ma, es que ya se escarcha, hay Claro. cosas más padres, más bonitas, no está tan aparatoso. Y luego ya mi mamá me compra una chafadez, no sé qué, se descompone a cada rato, y yo así todo el mundo, bueno. Pero sí agotaban muchísimo. El problema es ese, que realmente los componentes con los que ahora se hacen son electrónicos. Y los componentes electrónicos se pueden inducir o se pueden afectar con cualquier tema de este tipo. Algo con lo que me gusta mucho comparar el tema eléctrico es con el agua, ¿no? El agua de la regadera, de la llave, de donde sea, ¿no? Por ejemplo, un transitorio o un pico de voltaje pudiera ser lo que ustedes al estar regando un jardín, apachurramos la manguera y inmediatamente después de soltarla, durante unos segundos sale más presión. Sí, ese podría ser un pico de voltaje. Es lo mismo cuando se interrumpe la red eléctrica, ya sea por un apagón o por algún fallo de la red, al regresar ocurre este pico de voltaje. Claro. Sí, o sea, llega con un poco más de intensidad. Estos picos obviamente afectan, y pues yo creo que hoy en la zona del TEC de Monterrey cayeron unos rayos buenísimos anoche. Digo buenísimos porque yo disfruto muchísimo el tema de los rayos. Sí, claro, para encanta. Toda la gente que se dedica a esto de la electricidad es apasionante. Sí. Oye, fíjate que cayó, un rayo ahí en el fraccionamiento donde vivo. Le cayó una casa y ¡pum! Se voló y así ¡pum! Y yo así, wow, o sea, nunca creí que pudiera llegar a una casa, pero claro, esta ciudad está creciendo tanto que no hay, día es más, pero más además notable. No hay pararrayos. En la Ciudad de México, por ejemplo, muchos edificios y en todas las ciudades, pero hay muchos pararrayos pues alrededor de la ciudad, pero acá pues sí están bien padres todos los desarrollos, pero nunca han pensado en ese tipo de cosas. No hay infraestructura, Mira, nosotros nos dedicamos principalmente a la parte de iluminación. Claro. Hemos hecho servicios de iluminación a fraccionamientos enteros, en los que ya entregaron, ya tienen su medidor de CFE, ya está el condominio totalmente habitado y no tienen sistemas de tierras físicas. Las tierras físicas es una manera de minimizar los daños, realmente no se puede eliminar. Claro. Se pueden minimizar. Es una red de varillas o de mallas de cobre que están a X cantidad de metros bajo tierra, que cuando llega o cae un rayo cerca o a esa infraestructura se disipa rápidamente. Sí, es como si aventamos una cubeta de agua en un lugar donde está la tierra blanda, pues se consume rápidamente. Por supuesto. Si lo aventamos a una alfombra, se va a quedar o ahí, cemento, ¿no? Exactamente. O tepetate, o no sé. Entonces, si no existe esta infraestructura de tierras físicas, cae un rayo a un poste y se va al otro y al otro y al otro, y así hasta que se disipa o se termina. Entonces se lleva 5, 10, 20, 30 luminarios. Wow. Igual, CFE te exige que al momento de tú poner tu medidor, poner una tierra física. Lo exige. Sí. Pero puede ser una muy chica. Es una varilla, o sea, es una varilla. Venden varillas en 80, 90 pesos, que son varillas de acero y nada más las pintan como si fuera cobre y te venden esa varilla, ¿no? Esas varillas se pudieran utilizar en suelos donde se miden ohms, este tema, es la resistencia que tiene, por ejemplo, entre un punto A y B, qué tanto tarda en llegar la energía. Claro. ¿Sí? Esa es la resistencia en ohms. Entonces, en suelos muy permeables a nivel tierra física, recomiendan pues que se utilicen varillas más pequeñas. Hay suelos en donde es como a lo mejor mucho mármol o mucha piedra, en donde las tierras físicas necesitan ser mucho más evolucionadas. Claro, porque están tapando, ¿no? De alguna manera. No se puede disipar tan fácil. Entonces se necesitan poner mallas, se prepara la tierra, se le ponen arenas, incluso algunas sales.
Pues sí, pero para eso que ya sea sale mejor. más caro. Entonces Totalmente. te tendrían que vender en cuanto a la propiedad o Sí, el no, terreno y de pero esas Querétaro cosas. tiene un suelo en el que con varillas físicas a lo mejor de 3 metros se Ujú. pudiera evitar. Digo, una varilla física, una varilla de tierra física que realmente sea de cobre, que la conexión esté hecha con un conductor adecuado. O sea, son muchas cosas que sí le suman Claro. a tu acometida eléctrica. A lo mejor si una acometida eléctrica te va a costar entre 800 y 1000 pesos, Ujú. con 200 pesos más estás protegiendo y poniendo Ay, una no, pues varilla sí de vale la tierra física. pena, o sea, la verdad es que sí vale la pena. Yo no sé, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a los lugares o la gente va a comprar una casa, pues tú no Ajá. sabes todo eso. Sí, O sea, esta persona que desgraciadamente le cayó en el techo de su vivienda, pues se le ve la varilla ahí de la construcción. Obviamente, pues tiene que hacer, a ver si cubre el seguro y demás, ya se tiene que hacer pero pues tú cómo vas a saber, porque tampoco es que como que pides todo no sé, el uso de suelo, cómo lo hiciste, pues no sé, ni se te sí. ocurre, ¿no? O sea, es algo que solo a ustedes, por ejemplo, que se dedican a este tema, pues sí están muy al pendiente de eso. Ni a nosotros, ¿eh? Créeme que en mi casa, que es tu casa, Gracias. hay, o sea, de verdad, de repente que está fallando mucho la luz, revisamos y no, pues es que la tierra no está bien hecha. No está bien hecho. Y digo, tengo Claro. con esa casa 15 años, ¿no? Entonces, sí, ni a uno se le ocurre de repente Sí, porque revisar. pues además va evolucionando mucho, ¿no? Sí. Y el tipo de terreno, como tú dices, eso en cada zona es diferente. Hay zonas que son muy rocosas y en Sí, esta hay misma suelos área más húmedos. muy blando. Ajá. Porque así como te puede afectar directamente que el rayo caiga en el poste de tu casa o en el transformador de tu casa, también te puede afectar un rayo que cae en un pararrayos y se disipa hacia el suelo. Entonces la energía se disipa y tú tienes una varilla de tierra física en el suelo por ahí. O sea, inclusive hay, o sea, hay de las dos vías, Ujú. ya sea por inducción directa hacia tu vivienda o porque el suelo se indujo y entra por la varilla de tierra física hacia tu casa. Claro. Sí, digo, van a decir, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Sí, ahora cómo le vamos a hacer. Bueno, Entonces, esto está muy interesante porque al final del día lo que estamos viendo son todos esos picos de voltaje, volviendo al así es. tema. Y únicamente hablando de rayos, ¿no? Claro. Hay otros temas que puede ser inducción por motores. Si estás muy cerca de un parque industrial y este parque industrial arranca todas sus máquinas en algún horario, 7, ¿no? baja la luz, sube la luz o apagan ellos sus motores, pasa esto, ¿no? Como que el voltaje aumenta Ujú. en la red y te puede generar un transitorio, un pico. Son de verdad en milisegundos, en instrumentos de medición, Claro. se pueden ver, literal son picos en la onda senoidal de la energía, en el que es un milisegundo en donde el voltaje en vez de estar a lo mejor en 127, se fue a 160. Esto pues ya se veía por tu televisión, inclusive si estuvieran apagadas. O sea, Sí, eso con yo que sé. la tengas conectada, Ya. si este pico alcanza a llegar hasta el instrumento, bueno, hasta los contactos, la televisión se puede Sí. dañar o se puede de plano descomponer totalmente. A menos de que tengas algún tipo de regulador y eso Hay precisamente reguladores hace... que nos ayudan, como lo dice el nombre, nada más en regular. Son una base de relevadores que Ujú. cuando un voltaje llega muy alto, lo manda a una bobina y lo reduce un poco, ¿no? Dependiendo del grado. Hay reguladores de bajo espectro, de gran espectro, o sea, dependiendo para que lo queramos, ¿no? Y sobre Ujú. todo en qué zona esté o qué infraestructura estés conectando. Lo más adecuado en estos momentos es un tema que se llama supresor de picos o supresor de transitorios. Ah, es diferente. Es electrónico. No es lo mismo un regulador que un supresor. No, el regulador únicamente lo que nos Anoten hace... todos, supresor. Ajá. El regulador nada más nos está reduciendo el espectro del voltaje, para que si está muy alto, no lo mande a una bobina, nos lo reduzca un poco, y a lo mejor de 140 nos baje a 135. Tampoco son muy amplios, digo, los que venden en cualquier tienda, ¿no? Ajá. Sí, bueno, seguramente hay reguladores para todas las máquinas y todos esos. Todas las capacidades, sí, obviamente, se ¿no? mide por potencia, igual hay de 200 hasta los Ujú. watts que se necesiten, ¿no? Claro. Y el supresor es diferente. El supresor se mide por amperaje, sí, o pues sea, es lo que kilovolts estamos- amperes, es Ajá. que a final de cuentas vendría siendo casi lo mismo que watts, pero
Este es en base a lo que nosotros requiramos, como ya sea en tu vivienda, a nivel industrial, para proteger únicamente un aparato. Se clasifican A, B y C. Y la clasificación, si quieres, creo que vamos a corte. Sí, ahorita vamos platicar. a corte, como ya me están quitando mi programa. No, es que me están hable y hable. Sí, no, está bien. Ahorita regresamos, seguimos platicando con el ingeniero Alejandro Curiel de Iluminet. Estamos hablando acerca de estos temas de energía para tus aparatos electrónicos. Regresamos aquí a Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Fórmula y seguimos platicando con el ingeniero Alejandro Curiel de Iluminet y estamos hablando acerca de todos estos problemas que tenemos con esta energía, cuando llueve, cuando se va la luz, los picos de voltaje que afectan a tus aparatos eléctricos, ¿no es así? Así es. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, estábamos en este tema de ya hay que empezar a aterrizar a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos que la electricidad a veces no está bien en donde vivimos, o cuando llueve, o los rayos hacen que todo esto pase. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros aparatos eléctricos? Ok, bueno, eléctricos, electrónicos y todo lo que tenga que ver con luz. Sí, desde el módem, teléfonos, claro. Inclusive cargadores de celular, todo este tema, ¿no? Bueno, hay un instrumento electrónico que se llama supresor de picos o supresor de transitorios. Como te platicaba, se dividen en 3 categorías. Es la categoría A, la B y la C. ¿Qué los diferencia? La capacidad de protección. ¿Cuántos kilovolts amperes te pueden proteger? Okay. Por ejemplo, esto lo podemos sacar muy rápido multiplicando nada más, o más bien sacando los watts de la televisión, ¿no? Por ejemplo, una pantalla plana, a lo mejor de 50 pulgadas, es de 200 watts. Entonces necesitamos un supresor, por lo menos de 200, para amparar esa parte. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos proteger toda la casa, nos podemos ir inmediatamente después del medidor de CFE y poner un supresor de picos, calculando en nuestro recibo de luz cuánto es el consumo máximo que tenemos. En base a eso se compra ese supresor y se pone inmediatamente después de ese tablero, después del break o de la pastilla que te pide CFE, ¿no? O inclusive hay supresores de montaje en riel o de montaje en tablero en el que se puede poner ahí. ¿Sí? Para explicar un poquito un supresor de picos, ¿qué es? Imagínate que es el tinaco de tu casa, ¿sí? En el que está cayendo agua, de repente hay muchísima presión en tu colonia y de repente no hay nada de presión. ¿Sí? Si tú tuvieras directamente conectada la red de agua a tu regadera, pues de repente te bañarías con muchísima presión y de repente con poquita presión, ¿no? Lo que hace el tinaco, pues está llenando, vaciando. Tú tienes una salida adicional, que es la que está abasteciendo tu casa. Entonces la presión a lo mejor no es siempre la misma por el nivel de agua en el tinaco, pero es mucho más estable que la del exterior, ¿no? Por supuesto. Porque tu vecino a veces demanda más agua o porque el tinaco de la colonia está lleno o vacío, ¿no? Sí. Entonces lo mismo con la red eléctrica, ¿sí? ¿Qué es esto? Es poner un tinaco inmediatamente a la entrada de la casa, o una cisterna, por así llamarlo, ¿no? Este sería un supresor de picos de categoría A, que va inmediatamente. Para las casas, ¿no? Dependiendo hay inclusive hasta industriales. Rango de precios de un supresor así, nos podemos ir como de los 1,500 pesos hacia arriba, y de ahí pues no hasta está lo que sea. Está tan caro, luego los reguladores te salen más caro que eso. Exactamente. Y eso ya está abarcando toda la casa. Sí, de picos de voltaje, no regulan el voltaje. Sí. El supresor lo que es un banco capacitivo, que como es electrónico, puede actuar mucho más rápido que un regulador. Claro. El regulador necesita recibir la señal de que el pico llegó y lo intenta regular. Sí, pero como algunos todavía traen relevadores mecánicos que apagan y prenden,
pues la velocidad de la luz les impide actuar a tiempo. Actuar a tiempo, porque es bueno, imagínate, ganarle a la velocidad de la luz, pues está medio en chino. Entonces el supresor es como lo ideal para transitorios y para este tipo de inducción. Oye, y por ejemplo, ¿tú dónde compramos un supresor? Con Ilumilet, por supuesto. Ah, ok, muy bien. Lo pues vendemos, lo instalamos y les podemos hacer el cálculo de es lo que te iba a decir, ¿cómo saber lo que se necesita? Porque me imagino que cada casa, aunque todas sean iguales, requiere diferente tipo de supresor, porque pues cada quien utiliza diferente tipo de energía, ¿no? Claro, sí, eso se basa totalmente en los consumos, y todo ese tipo los de protege, cosas. o sea, estaría con un supresor de categoría A, inmediatamente después más bien al inicio de tu instalación eléctrica, estarás protegiendo todo tu red. El supresor se conecta a las 3 fases. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 220 o 110 en la vivienda, que es la mayoría de ellas, lo más común. Nos protege la tierra física o tierra de trabajo, nos protege la línea y nos protege el neutro. O en el caso de 220 nos protege línea y neutro. ¿Sí? Entonces, ya sea que el transitorio viene de un rayo que se disipó en la tierra y entró por la varilla de tierra hacia nuestra casa, el supresor lo contiene. ¿Sí? Esto que hace únicamente es un método de contención en donde lo regresa a tierra física. ¿Sí? Si el problema está entre línea y neutro, o entre línea, o entre línea y tierra física, lo disipa igualmente por la tierra física. Para tener o sea, no es tan sencillo ir, comprarlo, ponerlo, porque primero hay que revisar que la tierra física funcione. Porque claro, si no, no es se como va a que llenar. haga usted mismo, a menos de que lo sepas hacer, ¿no? Claro, o sea, si estás seguro que tu tierra física está funcionando, lo puedes poner, porque si no, pues va a ser como una cubeta, ¿no? Se va a llenar y se va a derramar, y el derrame es exactamente lo mismo que no tener. No, luego es peor. Sí, ¿no? Sí, porque tú estás confiado y tienes todo conectado y un día amaneces sin televisión. Sin nada, ojalá nada más fuera la televisión, o sea, el problema luego los aparatos electrónicos o los electrodomésticos que los utilizan, un refrigerador, por ejemplo. Sí. Para mí es algo como que muy importante en una casa, se te descongela, se te descompone y toda la comida se echa a perder y bueno, es un tema, todo lo que, porque además ya no podemos vivir sin electricidad. Sí, o sea, la pirámide de la vida ya cambió. Justo estaba platicando antes de entrar al aire que en la colonia de Nati, que ahorita viene en Fórmula Turística, se fue todo el tiempo la luz, que ahorita amaneció y no tenía luz y que no tenía su pila cargada del celular y demás, o sea, todo un tema, ¿no? Sí, y ya no sabemos vivir sin batería. No, y tú se me está descongelando toda la comida, y se genera una serie de inconvenientes que no te das cuenta hasta que te pasan, ¿no? Y entonces este tipo de supresores es algo que nosotros podemos utilizar cualquier persona para que si te llegan todos esos inconvenientes, al menos tus aparatos todos electrónicos no les pasen. Sí, tengas algún medio de contención. Digo, no podemos decir que va a ser 100% eficaz, pero sí vamos a reducir en gran medida el riesgo que existe a que si no estás como protegido. un 90% más o menos. Pues depende mucho la zona, depende también mucho la infraestructura eléctrica de tu colonia, de tu casa. O sea, son muchos los parámetros que afectan. Y eso cuando tú vas y checas todo eso es lo que le dices, ¿no? Por ejemplo, claro, oye, yo te voy a poner esto y lo que yo te garantizo es un X porcentaje de acuerdo a cómo esté instalado todo, que pues ya, si no está instalado como se requiere, pues tú tampoco ya puedes hacer nada porque tendrías que cambiar toda la instalación, a lo mejor hasta de la colonia, ¿no? Que pues eso ya es otro tema. Se puede únicamente hacer un buen trabajo de tierras físicas a nivel doméstico. Okay. Digo, industrias los hacen. Entonces se puede hacer un trabajo que a lo mejor sí se van a gastar en vez de los 2,000 pesos, a lo mejor se van a gastar 6,000, pero van a tener una tierra física que realmente les esté funcionando para lo que es, ¿no? Disipar energía que no tiene por qué estar ahí. Y sobre todo cuidar todos tus aparatos. Hay veces que en una ocasión también pasó algo así muy fuerte, claro que es una vez cada mucho tiempo, y se fueron todos mi vecino, todos los aparatos.
Entonces estuvo horrible porque se quedó sin, o sea, ahora cómo empiezas otra vez a hacerte de todas las cosas, Sí, porque es un tema pantallas, computadoras, complicadísimo. porque luego dejan conectados los celulares, iPads, pantallas, todo. No sé qué pasó en su casa en especial, Ajá. porque así vecinos, y todo de repente casi se chamuscó todo. Pues puede Fue- ser tal fue cual un complicado. transitorio que no tiene una salida rápida como es una tierra física, y pues se va por la red, y todo lo que encuentra pues se lo va llevando. Oye, y yo a raíz de eso compré reguladores. Yo Ajá. no conocía este tema de los supresores, Hay pero reguladores con supresores, o sea, ya vienen. pues sí, pero como cuando no sabes te vas como que a esas tiendas donde dices, oye, quiero el mejor. No sabes Sí, qué es sí, el sí, mejor y por qué es el exactamente. mejor, pero tú dices, quiero el mejor, y entonces empecé a comprar ahí y ponerlos donde más conexiones teníamos, los ¿no? aparatos más Porque o sea, fue una indispensables. desgracia para esa familia, porque todo lo que estaba en ese momento conectado, como tú bien dices, no necesitas estar prendido. Claro, sí, O no, sea, con que mientras esté esté conectado, todo se fue. No hubo nada, o sea, nada que no, computadora, todo, Ya todo, odian a CFE. lavadora, secadora, todo. ¿Eh? Ya odian a CFE, ¿no? Pues más que, fíjate que no fue tanto a CFE, sino pues, porque eso, ¿cómo CFE lo hace? ¿No? Pues O sea, es un transitorio de línea. yo creo que fue la construcción de la casa que no estuvo bien instalado. No sé, la verdad no, desconozco la razón por la que a ellos se les fue absolutamente todo. Yo dije, no, Dios mío, ya a ver qué hago, ¿no? Fuiste Porque por todos los reguladores. no, fui por todo, digo, confiando en que pues en tu casa esté bien. Sí, sí, Me sí, explico, sí. porque yo decía, no, pues si teníamos yo 2 fases y lo que sea, pero al final del día, pues como no es un tema que conocemos, pues a ti te puede llegar el eléctrico y decir, no, hombre, quedó perfecto y todo, pero no. Oye, ¿algún teléfono donde se pueda comunicar la gente Sí, contigo? que nos manden un WhatsApp al 442 Ajá, 252 Sí. 8112. perfecto. Ahí con todo gusto los atendemos y El podemos WhatsApp cotizar. 442-252-8112. Muchísimas gracias, Ale. No, a ti. Nos vamos a corte comercial. Que estén muy bien. Pues seguimos transmitiendo aquí en vivo desde la cabina de Fórmula Inmobiliaria, aquí en Radio Fórmula en el estado de Querétaro. Y pues estamos muy contentos, sí se está abriendo un poquito el día, ya no está tan nublado como hace rato, pero de todos modos es un día muy, muy lindo. Te dejo los teléfonos en cabina, el 3400-500, y nuestro Facebook, nuestro Twitter es As Inmobiliario, para que nos encuentres por ahí, nos des tus sugerencias, sus críticas, sus ideas y todo lo que ustedes quieren saber o conocer acerca de este tema inmobiliario, para que nos den también sus sugerencias. Como en esta ocasión, este tema del arrendamiento fue una sugerencia que nos dieron por medio de la página, no, por medio de Facebook, en donde nos dijeron que querían saber acerca de este tema. Así es que pues ahí está. Y pasando al tema ecológico, les voy a platicar, bueno, Katy nos va a platicar acerca de cómo funciona una casa pasiva. Adelante, Katy, con esta información. ¿Cómo funciona una casa Passive House? Como podemos observar en los requisitos establecidos por el certificado Passive House, este establece una menor demanda energética, evitando un excesivo intercambio de aire para ayudar a reducir el consumo en climatización. Pero la gran pregunta es, ¿qué conseguimos cumplir con todas estas premisas? Hay que asegurar el buen funcionamiento y diseño en diferentes ámbitos arquitectónicos: aislamiento térmico, ausencia de puentes térmicos, ventanas de calidad, inercia térmica y hermeticidad. Son estrategias básicas a los que debemos prestar especial atención para conseguir una vivienda Passive House. Veamos cada uno de los pasos a seguir para saber cómo funciona una casa Passive House. Aislamiento térmico.
En una casa Passive House, así como en cualquier casa energéticamente eficiente, el grosor del aislamiento siempre es mayor que en las convencionales. Lógicamente, este grosor dependerá también de la zona climática en la que nos encontremos, pero no suelen ser inferiores a los 15 centímetros de grosor. La función del aislamiento térmico es permitir que el ambiente interior de una casa no se vea influido por las condiciones climáticas del exterior, de modo que sea mucho más fácil controlar su temperatura. Se busca principalmente evitar que entre el frío en el invierno o el calor en el verano, para mantener estable la temperatura y humedad interior. Si a esto le añadimos las estrategias de captación y ventilación natural, conseguiremos mantener una temperatura óptima la mayor parte del año sin consumo energético. Evitar los puentes térmicos. Todo el trabajo e inversión en aislamiento térmico sería en vano si no prestáramos luego atención a los detalles de construcción, dejando puntos de contacto con el exterior sin aislar correctamente. Un puente térmico es una discontinuidad en el material aislante que se da cuando los detalles constructivos no están bien resueltos y queda algún elemento de fachada o cubierta sin continuidad en el material aislante. Si trabajásemos en una vivienda convencional, se podría asumir algún error de este tipo si el resto de partes del edificio están bien aisladas, pero cuando tratamos con una casa cuya voluntad es evitar al máximo las pérdidas energéticas, no podemos conseguir ningún puente térmico, ya que los modelos energéticos de simulación han demostrado que una pequeña discontinuidad puede tener algún efecto sobre el global del ambiente interior. Además, un puente térmico es un foco de humedades, puesto que es un punto frío en una superficie cálida. Esto genera que la humedad interior condense siempre en dicha zona, generando peligrosas humedades y moho, muchas veces no visibles por el usuario. Hacer que este tema de una casa pasiva sea muy interesante. Muy fácil de resolver algunos otros temas en cuanto a toda esta energía, el Wi-Fi, todo que está conectado siempre, lo haces, afecta también a la salud de alguna u otra manera porque estás en contacto todo el tiempo con todas estas ondas, ¿no? Entonces, a mí me encanta este tema, esta primera parte que nos hizo Katy de la casa pasiva, de cómo lo puedes hacer, cómo funciona, qué hace una casa. Estas son casas ecológicas en donde tú puedes ir poco a poco transformando tu casa en una casa pasiva. Y vamos a escuchar esta segunda parte de este tipo de casas para que terminemos de conocer cómo funciona una casa pasiva. Adelante. ¿Cómo funciona una casa Passive House? Calidad de las ventanas. Igualmente, las ventanas suponen puntos con riesgo de pérdida de energía, cosa que podría perjudicar el buen funcionamiento de nuestra casa Passive House. Invertir en ventanas que aseguren una buena estanqueidad y aislamiento es una de las premisas para entender cómo funciona una casa Passive House. En el diseño de una casa Passive House, se recomienda usar ventanas con doble acristalamiento, con cámara de baja emisión o ventanas de triple cristal. Estas ventanas aseguran la capacidad aislante necesaria, aunque siempre podemos aumentar las prestaciones térmicas para conseguir más aislamiento. No solamente el cristal es importante, sino que el elemento de la carpintería debe disponer de un sistema de rotura de puente térmico y capacidad aislante. Inercia térmica. La inercia térmica es la capacidad de un material de almacenar calor para liberarlo cuando el ambiente exterior sea más frío. Esta característica permite captar calor durante el día a través de la radiación solar y liberarla por la noche cuando el ambiente es más frío y hay más necesidad de calentar la vivienda, normalmente a través de muros o paredes gruesas, sin capa de aislamiento térmico, para permitir que el calor se almacene y disipe cuando se enfría el ambiente. Hermeticidad. Cuando explicamos cómo funciona una casa Passive House, mencionamos que aparte de disponer de un consumo mínimo, la casa debe asegurar el mínimo de intercambios energéticos con el exterior, pero respetando unas renovaciones de aire por horas máximas. Es indispensable tanto para la vivienda como para la salud de sus habitantes que una casa renueve el aire interior, pero a la vez tiene que ser relativamente estanca para evitar filtraciones de aire que puedan alterar la temperatura interior de las estancias. El sello Passive House es estricto en este sentido y
exige asegurar que se respete esta condición mínima de renovaciones de aire por hora. Si bien el diseño de una casa Passive House es completamente estanco, se les conoce como las casas termo, se garantiza la renovación mediante el intercambiador de aire frío-calor para asegurar una buena calidad de aire sin necesidad de abrir ninguna ventana. Este es el punto que está siendo más discutido hoy en día, ya que es posible asegurar un ambiente interior a la temperatura adecuada sin necesidad de convertir nuestra casa en una casa estanca en la que no entra ningún tipo de aire exterior, a no ser que sea mediante el sistema de renovación forzada. A la práctica, muchas casas pasivas funcionan con sistemas que no se basan en el intercambiador de calor, con resultados muy positivos de consumos casi nulos, mediante sistemas de energía renovables y sin consumo activo. Casa pasiva puedes incluir en tu casa, aunque no puedas, no la hayas construido desde el principio. Eso es algo muy importante. Lo puedes ir haciendo poco a poco con una persona que se dedique a hacer este tipo de casas, porque al final del día tienes que saber que no cualquier persona lo puede hacer, porque a muchas personas la verdad es que no es muy común encontrarte un arquitecto que utilice o que quiera ser parte de esta manera de ayudar al planeta, ¿no? Entonces, ahí está es muy interesante. Y bueno, yo quiero agradecer como siempre, como cada programa, a toda la gente que hace posible este programa de Fórmula Inmobiliaria. Agradezco mucho a Emita en los controles, que siempre me ayuda a decirme todo cómo va este programa, contestar el teléfono además. A Jaime también en el audio, a Katy que me hace a las cápsulas, y a toda la gente que está atrás, a Ever también que me ayuda en las redes sociales y en el blog. Y yo agradezco muchísimo. Nos quedamos con Natividad Sánchez en Fórmula Turística para que lo escuchen si tienes ganas de viajar. Y nos escuchamos el próximo sábado, el sábado de Fórmula Inmobiliaria. Y yo lo único que te recuerdo es que nada de esto es posible si no tienes salud. Cuídate mucho, nos escuchamos el próximo sábado. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, As Inmobiliario. Hasta la próxima.